Buenas noches. Un grupo criminal difundió un video en donde amenaza a 3 medios de comunicación. Lo difundió hoy. Amenaza a Televisa, a Milenio y a El Universal, y así como a la periodista de Milenio, Azucena Uresti. Grupo Imagen rechaza categóricamente estas amenazas y espera que el gobierno federal condene los hechos y ofrezca garantías al ejercicio periodístico. Grupo Imagen espera que las autoridades den con esos grupos criminales y los llevan a juicio. Grupo Imagen, junto con otros medios, afirma, y lo leo textual: México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, situación que debe ser revertida mediante una acción contundente por parte del Estado mexicano. Son tiempos de garantizar la libertad de expresión y fortalecer la democracia en el país, no de debilitar con estigmatizaciones. Buenas noches, y de mi parte un abrazo de amistad y cariño a la compañera profesional de muchos años, a Azucena Uresti. Un abrazo amistoso y muy cariñoso. Ayer domingo, fue el cuarto día más violento en lo que va del año cuarto. De acuerdo con cifras oficiales, cifras de la Secretaría de Seguridad Federal, ayer fueron asesinadas 107 personas en México. Y según estas cifras, Guanajuato fue la entidad que más asesinatos registró, con 19. ¿Cómo y cuándo se va a parar esta violencia? ¿Cuántos años llevamos repitiéndolo, narrándolo, describiéndolo, interpretándolo, tratándolo de comprender? Pero no todo es violencia de grupos criminales, de cárteles. Lo que va al alza también es la violencia cotidiana, la de todos los días, la doméstica, la vecinal, la familiar. Aquí estas dos estampas obtenidas por Humberto Pachet. Es domingo por la mañana y esta mujer llora el cadáver aún tibio de su hijo Omar. Agarra a mi mamá. ¿Por qué si estabas carnal? Yo estaba jugando. ¿Por qué? Ay, no, mira. Minutos antes, Ana, una hermana de Omar, llama desesperada a su familia para que la rescaten de otra golpiza que le propinaba su marido. Sus padres y hermanos corren hasta esta calle de la colonia Granjas Valle de Guadalupe, en Ecatepec. No, pues ya que cuando empezaron a tirar, el Omar, yo fui con el Omar, pero es que le empezaron a tirar. Yo estaba aquí atrás y todo. Empezaron a tirar, pero no hacen nada. No te sientas mal, no es tu culpa. No te sientas mal, hijo. No hacen nada, hijo de su puta. Golpearon la puerta del lugar en que se encontraba Ana. Del lugar salen el marido y un hermano suyo armado que disparó contra Omar y cuya otra hermana, Joana, lo cubrió con su espalda. Pero ya era imposible hacer algo. ¿Acaso ahora solo les queda la venganza? Ya no hay ningún perro, papá, ya no hay ningún perro. Ya. ¿Vas de hijo de puta madre o no? Ya cálmate ya. En el peor momento para la seguridad de las mujeres en el país, esta estampa muestra una contradicción. En este barrio de Nesa, la única persona que abraza y consuela a Lucio es su esposa, Samarit, la mujer que minutos antes había golpeado nuevamente, ebrio hasta no poderse mantener bien en pie. Tras maltratarla, siguió una discusión por celos con un primo suyo, quien lo apuñaló en un costado. Haz caso a las indicaciones, amigos, si no, no te van a poder atender, ¿eh? En la ambulancia, Lucio cree que la pelea continúa. Su saturación de oxígeno empieza a disminuir.
pero no por COVID, sino por la posible perforación de su pulmón. Solo Samarit lo acompaña. Samarit cuida a Lucio. Ni siquiera se le ocurre denunciarlo. Aquí no están los cárteles, aquí no está el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, no están las bandas criminales, no son los huachicoleros, no son los tratantes de personas, es la violencia cotidiana, que tampoco mejora en el México de hoy. Ahí están las estampas, son dos. Ayer salió Humberto Payet con su cámara a hacer un recorrido, estaba buscando COVID y se encontró esto en la zona metropolitana del Valle de México. Dos estampas de este fin de semana. ¿Hasta cuándo? Bueno, y en otro lugar donde las cosas pasan las semanas y no mejoran es en Zacatecas. El fin de semana hubo 15 personas asesinadas y otra vez la zona más difícil fue Fresnillo. Mataron a 7 personas en 3 hechos distintos. Hubo también 7 personas heridas por un ataque frente a una pizzería. En los caminos de al menos una decena de comunidades y rancherías se ha puesto en marcha un operativo para buscar a los responsables de estos ataques, pero bueno, amenazas de cárteles a periodistas, violencia doméstica, violencia familiar en el Valle de México y esta desgracia, tragedia que sigue viviendo Zacatecas. Como suele ocurrir con las cifras que se difunden los domingos y los lunes, las cifras que se dieron hoy, correspondientes a las últimas 24 horas, el número de contagios es muy bajo comparado con lo que vimos en los últimos días. Hubo días la semana pasada en que se rebasaron los 20,000 contagios. Hoy es lunes, se registran 6,513. Son los contagios de coronavirus. En cuanto a las personas que se reportaron muertas por COVID en las últimas 24 horas, son 270. También la cifra suele bajar los lunes. Ahí está el total acumulado, reconocido por la Secretaría de Salud, más el registrado. Ahora sí que el registrado por el registro público elevan el total de mexicanos muertos reconocidos por COVID a prácticamente 370,000. ¿Cómo va la vacunación? Bueno, pues ya no va a los ritmos de hace un par de semanas, cuando se estuvo rondando el 1,000,000 de dosis. 695,460 en los últimos 7 días. Ha bajado la vacunación, hoy llegaron más. Esperemos mañana y pasado mañana y sobre todo el jueves y viernes estar reportando mejores datos. Siguen los contagios, hay preocupación. Vimos el viernes aquí los semáforos y vimos también que algunas autoridades, gobiernos, anunciaron que tomarían acciones para tratar de controlar los contagios. Vamos a ver imágenes de zonas turísticas. Oaxaca ha limitado ya el acceso a las playas. Esta medida se aplica en Salina Cruz, ahí están las playas prácticamente desiertas, en Huatulco, en Zipolite, en Guerrero, eso es Oaxaca. Vamos a ver ahora en Guerrero, las playas van a permanecer abiertas, pero van a calcular un 40% de aforo con horario restringido de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Y bueno, ¿quién iba a decir que ya con buena parte del país, con más de 50 millones de vacunas aplicadas, se esté regresando a estas medidas de restricción? Y desde luego hay gente que no está de acuerdo. En Acapulco hay personas que siguen pensando así. ¿Y quién les diría? ¿Quién les diría a estas personas que de alguna manera no tienen razón? Pero qué rico si me contagio en la playa. Qué rico, porque pues es con lo que vamos a vivir ya. No podemos quedarnos encerrados. Ya nos quedamos encerrados mucho tiempo y pues si nos va a tocar en la playa, pues ya qué rico. A mí ya me dio.
Y a 3 semanas de que comience el ciclo escolar, hay 21 estados que ya anunciaron que sí volverán a las aulas. 21 en 3 semanas. En 3 semanas sería el regreso a clases. Ahí están en pantalla los 21 estados cuyas autoridades ya dijeron que sí, lado izquierdo de la pantalla. Solo 3 estados dicen que no, y dicen ahora, no sé si en 3 semanas se mantengan ahí: Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo. Y abajo a la derecha, los estados que estarían por definir si impulsan el regreso presencial, el regreso a las aulas. Bueno, por cierto, vamos a ver estas imágenes y también vamos a empezar a familiarizarnos con ellas. Ahí están, pese a las protestas, al descontento de muchas personas, en Francia, que ayer tuvo un gran día de fiesta, ya anunciándose como sede de los Olímpicos dentro de 3 años. Así están llegando autoridades, policías, en este caso restaurantes, a verificar que las personas cumplen con lo que se les ha pedido, que para ir a ese tipo de restaurantes tienen que estar vacunados. Y si no, pues seguramente en las distintas ciudades de Francia les aplican multas muy considerables. Entonces, lo que no querían muchos franceses, ahí está, no querían tener que vacunarse o tener que mostrar un certificado de vacunación para tomarse un café, el pase electrónico, en fin, los franceses. Y hablando de COVID y restricciones, hoy finalmente Canadá le abrió la frontera terrestre a Estados Unidos. Durante 1 año y medio, Canadá prohibió el ingreso para viajes no esenciales, desde luego para contener los contagios, y a partir de hoy ya pueden entrar ciudadanos estadounidenses y residentes para viajes de placer, siempre y cuando tengan más de 14 días con el esquema completo de vacunación. Las vacunas que son aceptadas por los canadienses son Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson. Y sobre el tema del cierre de fronteras, pero la otra frontera de Estados Unidos, Canadá no dejaba entrar a los estadounidenses por tierra si no era algo esencial, y los estadounidenses no dejan entrar a los mexicanos por tierra si no es algo esencial. Hoy el presidente López Obrador habló con la vicepresidenta de Estados Unidos, con Kamala Harris, sobre la reapertura de la frontera y los programas de cooperación ante la pandemia. La Casa Blanca informó que la vicepresidenta Harris se comprometió a enviar más vacunas a México. No se aclaró la cantidad, aunque en la mañana el presidente López Obrador había hablado de 3.500.000 dosis. El presidente López Obrador tuiteó que la llamada se dio en buenos términos y que el diálogo fue para bien, pero no hay fecha. Todavía, pese a esta conversación, no hay fecha para reabrir por vía terrestre la frontera de México y Estados Unidos. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Y los padres del menor de edad que denunció al diputado Saúl Huerta, que aquí le dimos amplia difusión a este caso por agresión sexual, acudieron las 2 entrevistas. Todas las entrevistas, los testimonios y también lo que dijo el diputado Saúl Huerta en su momento. Pues los padres acudieron al Senado, esto para pedir a los legisladores de la Comisión Permanente que avalen el desafuero del diputado de Morena. Estos padres fueron con sus abogados, los padres de la víctima, pues no pudieron entrar al Senado. Afuera los recibió la diputada María del Carmen Almeida, secretaria de la mesa directiva. Acordó que los va a recibir otro día. Solo pudieron entregar un escrito que fue dirigido a la sección instructora en el que piden acelerar el proceso para que el señor Huerta pague por el delito que presuntamente cometió. Yo creo que lo siguen solapando y ahorita pues tenemos la esperanza ahorita que le quiten el desafuero y que se haga justicia. ¿Usted ha visto que ha sido lenta esta justicia? Sí, se ha notado desde el principio, desde el 21 de abril hasta ahorita no se ha hecho nada. Eso afuera. Dentro del Senado, los legisladores de la Comisión Permanente votaron por llevar el miércoles a la Cámara de Diputados en sesión extraordinaria
el desafuero del diputado Saúl Huerta. Después de 3 fallidos intentos en los últimos 2 meses, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó hoy por unanimidad que la Cámara de San Lázaro se convierta el próximo miércoles en jurado de procedencia en contra del diputado Saúl Huerta, acusado de violación de menores. No puede ser que después de 3 meses alguien que sea acusado de violar un menor mantenga el fuero. Nadie metió las manos por el diputado Huerta, acusado de delitos que, según alertó el senador morenista de Puebla, Alejandro Armenta, no terminan en el expediente del diputado morenista. Y hoy, con esa ley que aprobamos, hoy un adolescente pleno puede denunciar a ese corrupto, a ese criminal que mancilló a un niño en el pasado. Hay que denunciar y hay que invitar a que denuncien para que no haya impunidad. Ni la impunidad de ayer, ni la impunidad de hoy. Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz. A favor, para que se le quite el fuero a Saúl Huerta y ojalá la justicia lo refunda en la cárcel. Senador Alejandro Armenta Mier. Contundentemente contra los pederastas y sus cómplices en el poder. A favor. Senadora Kenia López Rabadán. A favor de que se le quite el fuero al diputado de Morena acusado de violar niños. No uno, varios. Alguna vez defendido por el jefe de la bancada de Morena bajo el argumento de que los asuntos que ocurrían fuera de la Cámara no eran de competencia legislativa. ¿Qué podría opinar? ¿Esto afecta a Morena? De las cosas personales no puedo opinar, ni de él ni de cualquier otro de los integrantes de la Cámara de Diputados. ¿No le pedirán ustedes, usted como coordinador, que deje el cargo? No, porque no lo hizo en su función como diputado federal, lo hizo en su vida personal y, repito, yo en la vida personal de la... Pero está contendiendo por una reelección y todavía es diputado. A eso hay que preguntarle al partido, yo no soy dirigente del partido. Hoy, el diputado Huerta llevó a sus compañeros a renegar de él, reclamando a la oposición el uso partidista del caso y su origen político. Qué fácil se dice siempre el diputado Huerta de Morena. Estuvo 30 años en el PRI, ¿no se dieron cuenta de nada? Sí, Morena de hecho ha recibido lo mejor que tenemos de todos los partidos políticos, se ha ido ya con ellos. Y se dieron duro, pero veíamos 22 de abril Ignacio Mier, el líder de los diputados de Morena, defendiendo al diputado Huerta. Hoy ya no lo pudo defender nadie. Hoy nada, como dice Ivonne Melgar, nadie metió las manos por él el día de hoy, cuando sí había voces. Perderá el fuero que va a tener o que tendría solo hasta el último día de este mes. Y después, pues si la autoridad da con él, es probable que pase el resto de sus días en la cárcel. Y lo estaremos informando. Por lo pronto, nadie metió las manos por él. Nadie. Y vamos a darle seguimiento como lo hemos hecho. Bueno, y en este asunto del que tanto se habló, tanto revuelo, tanta polémica, hoy el Pleno de la Suprema Corte ya analizó en privado el proyecto de un ministro, del ministro José Fernando Franco, sobre la ampliación del mandato del ministro presidente Arturo Saldívar. Era de 4 años, si recuerdan, el famoso artículo 13 transitorio le iba a dar 2 años más. Desde el viernes el ministro Saldívar dijo que él no lo tomaría, pero bueno, sin embargo los ministros no llegaron a un acuerdo sobre la fecha de discusión y sobre si esta debe darse en conjunto con otras acciones de inconstitucionalidad. Por ello, los ministros determinaron analizar el 13 transitorio en fecha próxima a definir, pero bueno, el proyecto del ministro Franco va en sentido de que ni con el presidente de la Corte ni los consejeros de la Judicatura Federal, actualmente en funciones, se debe aplicar una extensión del periodo
para el cual habían sido elegidos o designados, pues esto es contrario a lo que dispone la Constitución de manera expresa, clara y precisa. Por la mañana hablamos con el ministro presidente de la Corte, con Arturo Saldívar, justo sobre este tema, y nos dijo que la votación en contra de todos los ministros, él incluido, es prácticamente un hecho. Yo creo que este tema, desde el punto de vista político, está zanjado y yo creo que es muy previsible cuál será el resultado que tendrá la votación en la Corte. Según hemos leído y hemos escuchado, también viene una votación de 10-0 y probablemente con el voto de usted 11-0 en contra de la constitucionalidad del polémico 13 transitorio. Es altamente probable que así sea. En esa misma entrevista le preguntamos a Arturo Saldívar sobre por qué no ha resuelto la Corte el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sobre su desafuero, esa otra discusión que se ha dado de si tiene fuero o no tiene fuero. Esto nos dijo. En el Congreso se va a discutir desafuero de tres personas. Y le preguntamos, ¿por qué no ha resuelto la Corte el tema del desafuero del gobernador de Tamaulipas, del gobernador García Cabeza de Vaca? Porque se complicó el tema, hubo un primer desechamiento del ministro instructor, después ante ese desechamiento hubo un recurso, ese recurso ya se resolvió por una de las salas y se han estado metiendo otras controversias. Entonces, digamos que jurídicamente el asunto en la Corte está muy complejo, no se está incurriendo en ninguna anormalidad en cuanto a los tiempos para resolver. Así son los procesos y los tiempos que nos marca la ley y la Constitución en la Corte. Pues parece que va para largo el caso del gobernador de Tamaulipas. En otro tema, el ministro Saldívar, en otro tema igual de controvertido, el ministro Saldívar se reunió con el magistrado del Tribunal Electoral, con José Luis Vargas, hasta hace unos días presidente, para hablar sobre la crisis ahí en el tribunal, crisis de 5 días, desde que 5 de los 7 magistrados sacaron al señor Vargas de la presidencia y pusieron al magistrado Reyes Rodríguez. Esta noche los magistrados están en una reunión privada convocada por el magistrado Vargas. En esa reunión ya el magistrado Vargas cedió y les anunció a sus compañeros que renunciará a la presidencia del Tribunal Electoral, pues ya no era presidente, y que lo hará para que se pueda elegir a uno nuevo presidente. En un documento que entregó a los otros magistrados, el señor Vargas aseguró que es necesario que el próximo presidente del tribunal sea alguien que sí logre alcanzar acuerdos, consensos ahí. Más temprano, quien también quiso abonar enfriar la crisis en el tribunal fue el ministro Reyes Rodríguez, quien fue elegido por sus compañeros la semana pasada como presidente. En una carta que publicó en sus redes sociales, el magistrado Reyes declinó al cargo, aseguró que la presidencia del tribunal necesita ser un proceso transparente y en donde todos los magistrados participen. Es decir, el jueves había 2 presidentes de la Corte, en este momento, no de la Corte, del Tribunal Electoral. El jueves había 2, en este momento no hay ninguno. El presidente en este momento no tiene, el tribunal no tiene presidente. La reunión privada continúa y quizá hay una sesión pública en las próximas horas para que los magistrados, seguramente por una votación de 7-0, elijan al nuevo presidente. Y ayer el presidente venezolano Nicolás Maduro confirmó lo que el presidente López Obrador ya había confirmado el jueves pasado, que México va a ser la sede de las conversaciones de su gobierno con la oposición. Esto fue lo que dijo. Ese diálogo ya tiene un documento redactado. Está en este momento debatiéndose la agenda. Hay 7 títulos en la agenda que están debatiéndose y en los próximos días se anunciará la fecha. La última vez que el gobierno oficial de Venezuela mantuvo conversaciones con la oposición, recordaremos que fue en 2019 en Barbados, donde no se llegó absolutamente a ningún acuerdo.
Bueno, el presidente López Obrador estuvo en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Ahí lo acompañó el gobernador Javier Corral. Pues es muy probable que haya sido la última vez que estén juntos como presidente López Obrador, como gobernador Corral. Fueron años en que los dos tuvieron momentos muy duros de enfrentamiento, de los dos, con palabras muy fuertes de los dos entre sí, pero que terminan no solo en santa paz, sino en pleno elogio. Hemos tenido una extraordinaria disposición en este último tramo de nuestra administración por parte del presidente de la República. Por mi parte, no me queda más que reiterarle al presidente mi congratulación por su visita. Estoy contento de haber no solamente restablecido, sino vigorizado la relación institucional en el último tramo de mi gobierno con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Ciro, pero te tengo dos antes de irme. A ver. Una, en julio la inflación anualizada alcanzó 5.81%. El incremento mensual 0.59%, las alzas más fuertes, el gas LP y las tortillas. 5.81 para el interanual. Y Vicente Fox, el expresidente mexicano, su esposa se contagiaron de COVID. Hoy el presidente López Obrador mandó sus deseos de recuperación. Mensaje que Vicente Fox contestó en Twitter y que dijo que agradecía ese bonito saludo y le mandaba saludos a su familia. Mira, el COVID los unió, aunque sea un ratito. Así es. Gracias. Gracias, Ciro. Buenas noches. Kimberly, vamos a pausa, pero antes, fracaso, Javier, fracaso. ¿Cómo estás, Ciro? Fracaso, ya analizándolo con más tranquilidad, pues la actuación mexicana en Tokio. No, es bastante normal y en relación al tiempo. Puede ser mucho mejor, México tiene que estar en otro lugar, pero yo no veo tanto escándalo por los resultados y te lo voy a demostrar después. ¿Por qué no vienes a la mesa? Sí, cómo no, ahora con mucho gusto. ¿Vienes acá? Sí, claro. ¿Sí? ¿Vas a defender a Ana Gabriela? No, tampoco. No, bueno. Me siento muy bien de estar aquí, regreso un poco afectado de mis facultades mentales por haber alternado con ese par de locos, pero la experiencia valió la pena, mi querido Ciro. Bueno, regresamos con lo que queda después de el triunfo que importa de Javier Alarcón, que al contrario viene, pero reforzado. Volvemos con él. A ver, Ciro, estamos viendo la misma película del deporte mexicano de alto rendimiento y recreativo, la misma que camina en círculos cada 4 años, ahora 5. Primero, hay que ubicarnos. Hay 9 países en toda la historia, el grupo de las 8 economías más importantes más China, que ganan históricamente la mitad de las medallas, ¿ok? 54.23% en la historia, incluido Tokio, son para estos países. Entonces, el resto, la banda, 195 países aspiran al otro 50%. Entonces, vamos ubicándonos. A ver, en 22 participaciones olímpicas, México tiene solamente 13 medallas de oro. 13 medallas de oro desde París, 1900, a Tokio. Es la peor actuación en medallas desde Atlanta, que se ganó una medalla de bronce, pero es la ocasión con más cuartos lugares de la historia para México, con 7. Y atención con esto, porque de Río para acá la cosa no cambió. México colocó 21 veces ahora en Tokio a sus atletas entre los primeros 8 del mundo, que esto es muy respetable. En Río fueron 22. O sea, realmente no cambia mucho la cosa en realidad, porque en Brasil fueron 5 medallas de oro a 4, en Río 2 de plata y 3 de bronce. Dolió quedar esta vez por abajo de economías muy menores como Ecuador y República Dominicana, con respeto, o de países como San Marino, que llevó 5 atletas y ganó 3 medallas, que no son muchos atletas los que estamos mandando. Las críticas apuntan hacia una Ana Guevara que pronosticó 10 medallas y se aventuró a decir que México tendría en Tokio su mejor actuación de la historia. No entendí para qué, quizá presionada por los medios, pero son declaraciones que no vienen al caso en un contexto de pandemia. Las soluciones son muy conocidas, no son complejas. Un plan que trascienda los sexenios, 30 años. No importa quién gobierne, de qué ideología, 30 años para que el deporte mexicano pueda tener un rumbo. Javier, ¿qué se hace en México a 30 años? En este país no se hace nada pues a 30 años. No se hace la educación, la salud, la cultura, la ingeniería, la infraestructura. Aquí no se hace nada. Con esos 30 fideicomisos años. Venga, los países Javier, que han trascendido, desde España, la Gran Bretaña, lograron hacer cosas diferentes. Becas, Ciro, que en las federaciones no se roben el dinero, que la IP
invierta más, que el gobierno esta vez redujo el presupuesto, no alcanza para el tema de los campamentos, de los entrenamientos, y sobre todo que la clase de educación física, esta activación, deje de ser lo mismo de siempre, el mismo cotorreo, porque queremos medallas, pero también queremos dejar de ser el primer país del mundo con niños obesos. Yo creo que hay que dejar de ser condescendientes con los atletas cuando los mandemos a la guerra con fusil y no con resorteras. Por lo pronto, realmente ellos hacen lo mejor que pueden en un contexto de apoyos muy ralitos. Lo de Alexa Moreno, Ciro, dramático. Esta mujer dice, llega después de la Olimpiada y dice, no hay un solo gimnasio en México, y es cierto. Con aparatos. Con aparatos, tuve que comprar los míos. Pues así no se puede. Y entonces, pues está muy bien, coincido al 100 y seguramente quien nos está viendo coincide al 100 con tu análisis. ¿Y? Pues hay que hay que mover los hilos entre todos. Si no, en París va a ser exactamente lo mismo. Dentro de 3 años, seguimos aquí. ¿Sí? Ten esperanza nada más. No, pero no ese es su nombre, esperanza. No hay mucho que hacer si no se articula esto, como te lo estoy diciendo. Reconocer la disciplina de los atletas, vi la extraordinaria entrevista que le hicieron ahí, te ponían en medio de... Al abuelo y al abuelo Valencia. Y a Alejandra Valencia. Sí. Qué tipazos, qué personajazos, y tenían la crítica así contra la federación y disciplinados se aguantaron. Y ve qué actuación tuvieron. Son mexicanos ganaron una medalla de bronce, creo que ella estuvo cerca de llevarse otra en individual. Y así están todos criticando, pero... ¿Qué hubiéramos dicho si esos cuartos lugares quedan 3 medallas más de bronce? ¿Estaríamos diciendo que Ana Guevara es sensacional? Pues tampoco, no depende solamente de ella. Claro que también ella ha resultado una decepción para muchos atletas en su gestión. No, bueno. Me dicen que cambias de programa. No. Que te vas para aquí. No estabas me dejes, feliz, ¿no? ¿Sigues aquí con nosotros? Aquí seguimos. Bueno, gracias Javier. Diego. Y vamos a regresar con un homenaje a Javier, a los productores, a los comercializadores, a todo el equipo de Imagen Televisión, porque esta noche, muy especialmente esta noche, estamos contentos, muy contentos y muy orgullosos por lo que hicieron. Los técnicos, ya vas a ver, los vamos a felicitar a todos ahora que regresemos, si no tienes objeción. No, hombre, gracias por el apoyo de la empresa, de ti mismo, de toda la gente que trabaja alrededor de este soporte. Bueno, ahora que regresemos, vemos este reconocimiento. Hace unos momentos se dio a conocer en un comunicado que Vicente Fernández, el gran Chente Fernández, tuvo una caída el fin de semana y está grave en un hospital, se le reporta estable, lo internaron de nuevo en un hospital, lo operaron de emergencia tras presentar una lesión cervical derivada de esta caída. Pues un abrazo y ojalá salga adelante el gran Vicente Chente Fernández. Volvemos, aunque no quiera, volvemos con Javier y como dice él, y con toda la banda. Antes de irnos, queremos sumarnos no solo a la felicitación, sino a la alegría de todos los que trabajamos en Imagen Televisión por la cobertura extraordinaria de 2 semanas de los Juegos Olímpicos de Tokio. Fue nuestra primera experiencia en un evento de ese tamaño y de esa dimensión y estamos orgullosos y contentos con lo que se produjo, con los números y especialmente con la respuesta y la participación de ustedes. Felicidades a todo el equipo, a los conductores, a los productores, a los reporteros, redactores, a los especialistas, a los camarógrafos, a los comercializadores, al staff, a los ingenieros, a los directivos. Felicidades a todos, una alegría a la que desde luego se suma y comparte nuestro presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles, Olegario Vázquez Saldir, con esta felicitación para todo el equipo por las transmisiones de los Juegos Olímpicos de Tokio. Fue un gran éxito. Felicidades a todos los que hicieron posibles estas 2 semanas de producción, de transmisión y de participación.